Dios y patria, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en el videojuego 4 Pro para realizar una exposición sobre un tema bastante importante e interesante que es muy bueno que todos tengamos en cuenta y en nuestro conocimiento. Eh, Hoy no me encuentro solo, me encuentro con 4 compañeros más. Todos somos estudiantes de policía, concretamente en la institución ETSUM, Escuela de Policía, provincia de Sumapaz, Intendente Maritza Bonilla Ruiz. Somos del comando de la compañía Simón Bolívar, cuarta sección. Y hoy, sin más dilación, vamos a hablar sobre lo que es temas de prevención de la corrupción y comportamientos contrarios al régimen interno en la Policía Nacional de Colombia. Para esto hoy vamos a hablar sobre cómo el concepto de corrupción no es algo tan simple como lo pareciera, es más aún cuando se trata de reconocer que este fenómeno puede afectar incluso instituciones tan fundamentales como lo es la Policía Nacional, pero es precisamente reconociendo su existencia que comenzamos a combatirla. Y más allá del daño económico que pueda llegar a suponer, porque no es solamente hablar de bienes e insumos en cuanto a temas de dinero, sino que también la corrupción permea otro tipo de aspectos como es la desigualdad, el hambre y otro tipo de situaciones que promueven eh, el desorden y la desconfianza en la ciudadanía. La corrupción hiere la confianza en la ciudadanía, como venía diciendo, fractura los principios institucionales y deteriora la vocación del servicio, en este caso hablando de la policía. No siendo más, quiero darle ahora la vocería a uno de mis compañeros, Andrés Díaz, el cual les va a comentar un poco sobre cómo se comprende la corrupción en el contexto policial. Hola Andrés, ¿cómo te encuentras? Hola Snyder, buenas tardes. Bien, gracias. Primero que todo, pues dar una bienvenida a esta exposición. Estimados compañeros superiores y presentes, reitero o explico nuevamente, mi nombre es Andrés David Díaz Rojas, estudiante de la ESUM. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de gran relevancia para nuestra institución y para el país, que es la prevención de la corrupción y de las conductas no conformes al régimen institucional en la Policía Nacional de Colombia, como bien lo dijo mi compañero Snyder. Aunque me hace énfasis o me cabe resaltar que este tema no solo toca aspectos disciplinarios y legales, sino también éticos, sociales y personales. La integridad es la base de toda institución pública, como bien sabemos, y más aún de una fuerza como la Policía Nacional, encargada de garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana y el respeto por los derechos humanos. Entonces, yéndonos a un contexto, como la pregunta que hizo mi compañero, ¿cómo podemos comprender la corrupción en el contexto policial? Pues la corrupción en la policía no siempre se presenta como grandes escándalos mediáticos. A veces comienza como actos cotidianos de desvío de conductas, si lo podemos denominar así, como no tolerados, justificados o invisibilizados. Es como cuando en lo cotidiano callamos, no informamos de algo que sucedió por lo más mínimo, lo más simple, es la raíz para que estos contextos lleguen a esos puntos de corrupción. Pero para iniciar, es fundamental que aclaremos algunos conceptos claves, como por ejemplo, ¿qué entendemos por conducción? Por corrupción. Pues según la Convención de las Naciones Unidas, la corrupción es todo comportamiento por parte del servidor público que implica el uso indebido del poder o de los recursos que se le han confiado para beneficio personal o de tercero. En nuestro caso, puede manifestarse como actos bochornosos como sobornos, omisión de deberes, abuso de la autoridad,
o participación de las actividades ilegales. Pero aún así, ¿qué actos o qué conductas respaldan a los actos de corrupción? Pues, ¿qué son las conductas no conformes? Son aquellas acciones u omisiones que van en contra de las normas internas, reglamentos de la institución, valores éticos o el régimen disciplinario. Estas no siempre constituyen delitos, pero sí afectan gravemente la imagen, el funcionamiento y la moral de la institución. Pero ya que hablamos de institución, ¿qué es el régimen institucional? Se trata del conjunto de principios, valores, normas y procedimientos que rigen nuestro actuar dentro de la Policía Nacional. Es lo que nos diferencia de cualquier otro ciudadano. Nosotros juramos proteger, servir bajo un parámetro de estrictos ético y legal, disciplina, así como lo es nuestro querido Código de Ética Policial. En base a eso, resultados de una investigación interna realizada por la Policía Nacional en el 2012, entrevistó a exuniformados privados de la libertad por actos corruptos. ¿Qué sucedió? Pues se percataron que los principales casos de corrupción fueron presentados por percepción de bajos ingresos, como justificación para cometer actos de corrupción, transmisión de malas prácticas entre funcionarios antiguos y nuevos, que los antiguos llevaban a los nuevos actos de corrupción, ambientes institucionales donde las fallas no eran detectadas a tiempo, donde no había un control, donde desde arriba empezaba la corrupción, ausencia de control real y seguimiento de procedimientos claves. Esto nos demuestra que la corrupción no solo es un problema legal, sino también cultural, social y estructural, ya marcado en un país como Colombia, que se considera uno de los países más corruptos de todo el mundo, pero no hace falta resaltar que hay policías buenos, personas buenas, pero que esa minoría afectan y ensucian el papel de nuestra institución, y como la ven los ciudadanos, cada vez poco a poco desmeritando la institucionalidad. Muchas gracias, Andrés, por esa intervención que acabas de darnos. Y es muy cierto que eh, este tipo de actos que acabas de mencionar son los que terminan en última instancia, digamos, manchando la imagen de la institución. Y ese tipo de casos donde se ven vulnerados a los funcionarios que recién salen de las instituciones educativas y se incorporan a los grupos ya conformados de patrullaje y protección de la seguridad y de la ciudadanía, se puede evidenciar como estos funcionarios antiguos son los que terminan llevando a los nuevos a cometer todo tipo de actos contrarios a la ética policial. Es bastante triste esto que se puede evidenciar a través de estos estudios y la realidad misma que ya hemos podido ver y escuchar a través de varios de los docentes que tenemos. Pero bueno, no nos podemos quedar solo allí. También hay que entender cómo ciertos comportamientos contrarios al régimen interno terminan de alguna forma también siendo influyentes en lo que viene siendo la aparición de estos actos de corrupción y al mismo tiempo focos de indisciplina que contribuyen nuevamente a que la institución decaiga y se desdibuje la imagen tan maravillosa que se tenía de esta en sus inicios por allá cuando, cuando se fundó y se consolidó como tal el decreto número 1000. Para esto tenemos a una invitada más, la señorita María Caviedes, la cual nos va a hablar sobre este tipo de comportamientos contrarios al régimen interno. María, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el comportamiento contrario del régimen interno. En el reglamento policial se define como acciones que violan las normas, reglamentos y códigos de ética institucionales. No son necesariamente actos criminales, pero pueden derivar en acciones disciplinarias o judiciales, tipologías frecuentes como acceso al uso de la fuerza, mal uso de las redes sociales institucionales, incumplimiento del deber, ocultamiento de identificación o fuga de información con ciencia. Estas conductas comprometen la disciplina, la confianza del ciudadano y la imagen de la institución y no son tan
perjudiciales como los actos de corrupción más evidentes. Gracias, Caviedes. Eh, la tipología frecuente, como lo mencionabas, como lo son el exceso y el abuso en cuanto a temas de uso de la fuerza, la proporcionalidad, el mal uso de nuestra imagen a través de las redes sociales, son cosas que poco a poco van contribuyendo a que se genere una disociación entre lo que es un policía correcto a un policía, digamos, corrupto, que está roto o empañado por cierto tipo de conductas y prácticas de comportamiento que son bastante nocivas tanto para él como para la institución. Continuando, tenemos entonces también un tema muy importante que son herramientas institucionales de prevención. Para esto tenemos a Jorge de Oro, el cual nos va a apoyar comentándonos sobre este tema y dándonos mayor claridad sobre a qué nos referimos cuando se habla de herramientas institucionales que ayudan a prevenir. De Oro, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, soy el estudiante Jorge de Oro. Sí, dentro de estas herramientas institucionales de prevención, afortunadamente la policía no ha sido indiferente. A lo largo de los últimos años ha desarrollado planes, normas y estrategias sólidas para prevenir y sancionar la corrupción y las conductas indebidas. Dentro de esta herramienta tenemos el Plan Anticorrupción y la Atención al Ciudadano, implementado desde el año 2020 y renovado cada año. Este plan tiene 3 ejes clave. Primero, prevención del riesgo de corrupción mediante mapas de riesgo, capacitaciones y racionalización de trámites. Tenemos también participación ciudadana, canales para escuchar denuncias, peticiones y sugerencias. También tenemos atención con enfoque en derechos humanos y cultura organizacional basada con el honor y la justicia y la dignidad. También tenemos dentro de estas herramientas institucionales programas de transparencia y ética pública 2024. Iniciativa reciente que promueve la profesionalización, innovación en el servicio, diagnósticos periódicos, promoción de valores institucionales como honestidad, diligencia, vocación de servicio y respeto. No olvidemos, también tenemos un código de ética policial, una verdadera brújula moral. Nos recuerda que somos servidores públicos, no amos del poder, y que estamos llamados a proteger la vida, servir con imparcialidad y actuar siempre con la verdad. Tenemos un régimen disciplinario y normativo. Este régimen incluye el reglamento de guarnición y control de servicios, que estructura cómo se controlan y supervisa los servicios en todo el territorio nacional. Este reglamento establece jerarquías claras, responsabilidades, canales regulares y sanciones. Exactamente, De Oro. Todos estos son medios que permiten a los uniformados y a la institución policial poder evitar caer en estos actos de corrupción y que vayan en contra a lo que es los principios morales y éticos de la Policía Nacional. El incumplimiento de los contratos, la malversación de fondos, la falta de conciencia y sentimiento de pertenencia tanto hacia la comunidad como hacia el mismo desarrollo y crecimiento del país son aspectos que de una u otra forma se ven digamos, aumentados debido al mal comportamiento, a la mala praxis de ciertos profesionales, no solo de la institución, sino ya aquí hablando de manera un poco más macro, que a raíz de el mal uso del dinero, de los dineros, de los fondos de la nación, se termina incumpliendo con ciertos proyectos, ciertas intencionalidades que buscaban de cierta forma el desarrollo de la comunidad, pero que en últimas terminó
causando un efecto totalmente contrario, un desgaste y un disgusto por parte de la ciudadanía que ha ido creciendo y aumentándose con el pasar de los tiempos. Pero son cosas que se pueden cambiar y se pueden modificar. Para esto se habla entonces de una prevención efectiva, varios elementos o puntos clave que nos pueden ayudar a tener un enfoque que permita dar desarrollo a este tipo de situaciones y poder mejorar en aquellos puntos donde todo está un poco tenue o apagado. Para esto tenemos a una compañera importante, la compañera María José, la cual nos va a colaborar comentándonos un poco sobre estos aspectos clave. Bienvenida, María. Buenas tardes, Sneider. Bueno, hablemos de la prevención efectiva y los elementos claves. Dice que la prevención no se logra con discurso, que se logra con acciones concretas y sostenidas. Los elementos esenciales son los siguientes. Uno de ellos es la cultura de integridad, que habla que desde el proceso de formación hasta el servicio activo, la ética debe impregnar la vocación del policía, que no basta con saber lo que está bien, sino que hay que tener carácter para hacerlo incluso cuando nadie nos está mirando. Segundo, tenemos la educación y formación continua, que habla sobre los cursos sobre integridad, transparencia, régimen disciplinario, manejo de redes de atención al ciudadano y sobre los derechos humanos. Tercero, tenemos la supervisión efectiva, que habla sobre los controles internos y externos, auditorías permanentes, análisis de riesgo, entre otros. Cuarto y último, tenemos la participación ciudadana. Habla sobre la ciudadanía, habla que la ciudadanía no es un enemigo, que es aliada en la lucha contra la corrupción, que los canales de denuncia, la rendición de cuentas y la transparencia son claves para recuperar y fortalecer la confianza social. Exactamente. Uno de los puntos clave y más importante es el poder ser transparente, poder mostrarte tal cual y como eres, sin ningún tipo de tapujos, sin miedo a que seas juzgado. Es muy importante y resalto el último punto del que hablaba María, el tema de la participación ciudadana, porque es importante entender que el servicio de policía es algo que no se desarrolle únicamente por medio de los profesionales uniformados, sino que es importantísimo poder traer a la comunidad al servicio, poderlos enfocar y hacer que se genere en ellos una conciencia ciudadana que les permita poder desarrollar sus actividades de la mejor manera posible y sin ningún tipo de fallas y sin incumplir ningún tipo de normas o leyes. Es por eso que tenemos que hablar también que la corrupción no solo se centra en el tema de los comportamientos contrarios al régimen interno, ya que esto no es algo tan simple, ya que también se habla de sintomatologías de un deterioro institucional que amenaza con desdibujar la misión esencial de la Policía Nacional de Colombia. Todo este tipo de actos se centran en eso, en apagar a la Policía Nacional, en hacer ver a la ciudadanía una cara que no es la correcta, que no es la adecuada. Esta misión no es otra que la de ser garantes de derechos, libertades y seguridad de todos los ciudadanos. Esto es lo que se ve empañado cuando se ve en la institución actos de corrupción, actos de violencia, de mal uso de la fuerza y de las armas de fuego, todo tipo de actos deplorables y que llevan a los profesionales a verse inmiscuidos en situaciones bastante nocivas, no solo para ellos, sino también para la ciudadanía. Es importante que haya una responsabilidad que le exija
no solo preparación operativa, sino también y sobre todo fortaleza ética y moral a los profesionales. A lo largo de esta exposición hemos reconocido que la corrupción no amenaza necesariamente con grandes escándalos, sino que con pequeños actos cotidianos que al ser tolerados o normalizados se convierten en parte del tejido institucional. Una palabra maldicha, un favor indebido, una omisión voluntaria, una orden no cuestionada. Todos estos son puntos de partida hacia la pérdida de legitimidad. Y que en el caso particular de la Policía Nacional, esta situación es aún más crítica. Se preguntarán por qué, y esto es porque los policías representan la ley, y cuando quienes deben hacerla cumplir se apartan de ella, el daño no solo es institucional, es social y es simbólico. La confianza pública se erosiona, la ciudadanía deja de creer, y cuando la confianza desaparece, la legitimidad también se desvanece. Y sin legitimidad no hay autoridad que pueda sostenerse. Ahora bien, no todo es diagnóstico ni señalamiento. Lo más importante es reconocer que existe una respuesta y que esta respuesta ya se está construyendo. Desde el programa de transparencia y ética pública hasta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, pasando por el código de ética, reglamentos disciplinarios, mecanismos de denuncia y formación continua, la Policía Nacional de Colombia ha comenzado un proceso de transformación profunda que busca no solo detectar y castigar, sino también prevenir, educar y transformar. Pero hay algo que debemos tener muy presente. Las normas no bastan si no hay compromiso personal. Ningún reglamento, por completo que sea, será suficiente si los hombres y mujeres que visten el uniforme no lo asumen con la dignidad y el honor que exige el servicio público. La prevención efectiva empieza en cada uno de nosotros, en nuestra actitud, en nuestras decisiones, en nuestra disposición a actuar correctamente incluso cuando no hay nadie mirando. Eso es lo importante. El prevenir la corrupción y las conductas indebidas no es solo una obligación legal, es una necesidad ética. Es una cuestión de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre los valores que juramos defender y las decisiones que tomamos en el día a día. Y sobre todo, es una forma de demostrar que la Policía Nacional no solo puede ser una fuerza efectiva, sino también una institución ejemplar, confiable y humana. En el camino, la educación, la integridad y la vigilancia ciudadana no son obstáculos, sino aliados. Debemos ver en el control social no una amenaza, sino una oportunidad para mejorar. Debemos ver en la rendición de cuentas no un castigo, sino un acto de transparencia que fortalece nuestro papel. Debemos ver en la formación ética no una representación de normas ni repetición de estas, sino una profunda reafirmación de nuestro compromiso con Colombia, nuestro país. Compañeros, hoy más que nunca se hace necesario ser policías del presente con visión de futuro, servidores públicos con carácter y vocación, líderes en la legalidad y guardianes de los principios democráticos, porque, como bien lo dice nuestro código de ética, llevaré una vida irreprochable como ejemplo para todos, mostraré valor y calma frente al peligro,
al desprecio, al abuso o al oprobio. Practicaré la moderación en todo y tendré constantemente presente el bienestar de los demás. Eso es lo importante, tener siempre presente el bienestar de los demás, ser comprometidos y honestos con nosotros y con los demás. No siendo más, les agradecemos por el tiempo que nos han brindado, muchas gracias por la escucha. Hasta aquí llega esta ponencia, este proyecto. Ha sido un total gusto. Me despido por parte de mis compañeros, María Castro, María Caviedes, Jorge de Oro, Andrés Díaz y mi persona que, aunque tarde, pero igual lo digo, me presento, Snyder Correa, y al mismo tiempo me despido de todos ustedes. Nos vemos en la próxima.